En plena era de ametralladoras y trincheras, cuando todos creían que la caballería había muerto, un grupo de jinetes demostró lo contrario. Eran granjeros, vaqueros y pastores, no aristócratas. Sus caballos atravesaron el desierto como si fuera parte de ellos, y en la desértica localidad de Beerseba llevaron a cabo una de las últimas cargas heroicas de la historia moderna. Hoy, en Hijos de Cronos, conocerás a la caballería Anzac, los jinetes que desafiaron a un imperio y ganaron. La Primera Guerra Mundial, conocida por sus trincheras y el estancamiento del frente occidental, también fue escenario de campañas dinámicas en otros teatros. En el frente del Oriente Medio, la caballería jugó un papel crucial, y entre las unidades más destacadas se encontraba la caballería, el Australian and New Zealand Army Corps. Estos jinetes, a menudo descritos como caballería ligera, combinaron la movilidad tradicional con prácticas de infantería montada, dejando una huella imborrable en la historia militar, especialmente tras la batalla de Beerseba. Sus caballos no eran pura sangre de carreras, sino una raza robusta y extremadamente resistente llamada Wailers. Eran una mezcla de razas de caballos de granja de Australia que se distinguían por su gran resistencia, su capacidad para soportar largos viajes sin agua y su temperamento tranquilo. La mayoría de estos caballos se criaron en Nueva Gales del Sur, de ahí su nombre. Se calcula que Australia envió más de 120.000 caballos al extranjero durante la guerra. Lo más triste es que, al final de la contienda, debido a las estrictas regulaciones sanitarias y a los costes de transporte, muy pocos de estos caballos regresaron a casa. La mayoría fueron vendidos en Egipto y Palestina o directamente sacrificados. Esto es un punto de gran melancolía y respeto por los Anzac, que veían a sus caballos como casi compañeros. A diferencia de la caballería de élite británica, a menudo compuesta por hombres de clase alta con un entrenamiento formal en equitación y combate montado, los jinetes Anzac eran en su mayoría gente de campo. Eran pastores, granjeros y vaqueros con una experiencia innata en el manejo de caballos en terrenos difíciles. Su habilidad no provenía de los manuales, sino de una vida de trabajo arduo. Esto les dio una ventaja táctica invaluable en el desierto, ya que estaban acostumbrados a la improvisación y a las marchas extenuantes, algo que a la caballería tradicional le costaba más. Antes de proseguir con el vídeo os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo. Entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 64, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. La caballería ligera australiana y neozelandesa no surgió de la nada, sino de una sólida tradición ecuestre que era parte fundamental de la vida en sus países. La mayoría de estos hombres provenían de las vastas zonas rurales y eran expertos jinetes por necesidad. Trabajaban en las llamadas estaciones, o lo que es lo mismo, en ranchos, tanto en Australia como en las granjas de Nueva Zelanda, donde pasaban sus días arreando ganado a largas distancias y cubriendo terrenos difíciles. Esta experiencia práctica les dio una resistencia, una adaptabilidad y una conexión con sus monturas que pocos soldados europeos podían igualar. Quizás y los Boers, de los cuales ya hemos hablado en el anterior vídeo. No eran la caballería aristocrática y de desfile, sino jinetes pragmáticos y endurecidos. Aunque se les definió como caballería ligera, su método de combate era revolucionario para la época y crucial para su éxito. A diferencia de la caballería tradicional, que cargaba con sables y lanzas, los jinetes Anzac eran, en esencia, al igual que los Boers, infantería montada. Sus caballos no eran herramientas de ataque, sino el motor que les daba una movilidad sin igual. Cabalgaban hasta el campo de batalla, a menudo a un ritmo veloz para sorprender al enemigo, y luego desmontaban rápidamente para luchar a pie. Su arma principal era el robusto fusil Lee Enfield, con el que eran excelentes tiradores. Esta combinación de velocidad estratégica y potencia de fuego de infantería les dio una ventaja masiva en el vasto y desolado terreno del desierto, permitiéndoles superar a las fuerzas otomanas que se movían más lentamente.
El primer gran despliegue de las tropas Anzac fue en la campaña de Galípoli en 1915, un escenario que resultó ser la antítesis de sus habilidades. El terreno montañoso y la naturaleza del asedio hicieron que sus caballos fueran completamente inútiles. De hecho, sus monturas tuvieron que ser dejadas atrás en Egipto. Forzados a abandonar su rol de caballería, los jinetes Anzac lucharon hombro con la infantería en las trincheras, demostrando una valentía y tenacidad que les granjeó respeto, pero sin poder utilizar sus habilidades especializadas. Fue un doloroso recordatorio de que un martillo no sirve para enroscar un tornillo. Sin embargo, su verdadero potencial se revelaría en las campañas de Egipto y Palestina. Aquí, la vasta y abierta geografía del desierto se convirtió en el escenario ideal para sus tácticas. Utilizaron sus caballos para realizar reconocimientos a larga distancia, penetrando profundamente en territorio enemigo para obtener información vital. Llevaban a cabo incursiones audaces contra las guarniciones otomanas y las líneas de suministro, desorganizando la defensa enemiga. Batallas como la de Romaní y el segundo asalto a Gaza fueron pruebas de fuego donde la caballería ligera demostró su capacidad para maniobrar en el desierto, superando las duras condiciones de calor y escasez de agua, y estableciéndose como la vanguardia indomable de las fuerzas aliadas en Oriente Medio. Tras la sangrienta y agotadora retirada de Galípoli, las unidades Anzac fueron transportadas a Egipto para recuperarse y reagruparse. Lejos de ser el final de su guerra, este fue el comienzo de su verdadera prueba. Aquí los jinetes Anzac se convirtieron en el corazón del cuerpo montado del desierto, una formidable fuerza multinacional que incluía tropas británicas e indias, todas bajo el mando del general Harry Thawball. Su misión era clara: expulsar a las fuerzas otomanas de la península del Sinaí para asegurar el vital canal de Suez, el corazón del Imperio Británico. A lo largo de los años 1916 y 1917, la caballería ligera Anzac demostró ser el arma perfecta para esta guerra de movimiento. Se abrieron camino a través del vasto y brutal desierto del Sinaí, donde el enemigo no solo era el Imperio Otomano, sino también el calor extremo, las tormentas de arena que cegaban y sobre todo la escasez de agua. Sus habilidades ecuestres y su tenacidad fueron puestas a prueba en batallas clave, como la de Romaní, donde resistieron un gran ataque otomano y los hicieron retroceder, defendiendo con éxito la puerta de entrada a Egipto. Aunque sufrieron reveses en los primeros asaltos a Gaza, estos fracasos sirvieron como valiosas lecciones, enseñándoles la importancia de una planificación meticulosa y del factor sorpresa. En cada escaramuza y batalla, la caballería Anzac se ganó la reputación de ser una fuerza imparable y adaptable, una que podía sobrevivir y triunfar donde otros ejércitos no podían, preparando el terreno para la audacia que se avecinaba en Beerseba. La batalla de Beerseba, librada el 31 de octubre de 1917, fue un punto de inflexión en la campaña de Palestina y un episodio legendario para la caballería Anzac. Beerseba, una ciudad estratégica con fuentes de agua vitales, era un objetivo clave para las fuerzas aliadas bajo el mando del general Edmund Allenby. La ciudad estaba fuertemente defendida por trincheras otomanas y artillería, y la posesión de sus pozos era crucial para la supervivencia de las tropas aliadas en el desierto. El plan de Allenby preveía un asalto frontal por parte de la infantería, mientras que las unidades montadas flanquearían la ciudad por el este. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, el ataque de la infantería se estancó y el tiempo apremiaba. La luz del día se desvanecía rápidamente y sin capturar antes del anochecer los pozos de Beerseba, las tropas aliadas, especialmente los caballos, se enfrentarían a una grave escasez de agua. Fue en este momento crítico cuando la 4ª Brigada de Caballería Ligera Australiana, bajo el mando del general de brigada William Grant, recibió la orden de llevar a cabo una carga de caballería directa contra las defensas otomanas. Esta decisión fue inusual y arriesgada, ya que las cargas de caballería a gran escala eran ya una rareza en la Primera Guerra Mundial, debido a la letalidad de las ametralladoras y la artillería moderna. Alrededor de 400 a 500 hombres de los regimientos 2º y 4º de Caballería Ligera Australiana se lanzaron al galope a las 4:30 de la tarde. Los jinetes no cargaron con sables o lanzas, sino con sus bayonetas caladas en sus rifles, utilizándolos como lanzas improvisadas mientras cabalgaban. La velocidad de la carga fue un factor clave, ya que sorprendió a los defensores otomanos, quienes no tuvieron tiempo de ajustar el alcance de su artillería y ametralladoras de manera efectiva. La carga fue un éxito rotundo. Los jinetes australianos atravesaron las trincheras otomanas, desorganizando las defensas y capturando las posiciones clave. La toma de Beerseba fue un golpe devastador para el Imperio Otomano y abrió el camino para el avance aliado hacia el norte, facilitando la captura de Jerusalén poco después. Contrario a la idea de que fue un acto de imprudencia heroica, la carga de Beerseba fue una medida desesperada tomada porque el tiempo se agotaba.
Las tropas aliadas estaban sin agua, y si no capturaban los pozos de la ciudad antes del anochecer, la campaña podría haber fracasado. El comandante de la Cuarta Brigada, William Grant, tomó la decisión de atacar de frente, algo impensable contra ametralladoras, pero su razonamiento fue brillante: la velocidad. La carga fue tan rápida, cubrieron 6 kilómetros en menos de 20 minutos, que las ametralladoras otomanas no tuvieron tiempo de ajustar su mira para disparar contra la caballería. Abrieron fuego por encima de sus cabezas, y la velocidad era su mejor escudo. No usaron sables o lanzas. Este es un detalle crucial. La carga de Beersheba no fue un ataque de caballería tradicional con armas de asta. Los jinetes australianos cargaron con sus fusiles Lee Enfield y sus bayonetas caladas en estos, utilizando los fusiles como lanzas improvisadas. Para el combate cuerpo a cuerpo, a menudo dependían de la bayoneta e incluso de las culatas de sus rifles. Esto es un testimonio de su mentalidad de infantería montada y de su pragmatismo frente a la guerra moderna. Los jinetes Anzac no cargaban sentados en la silla. La forma en que cargaron es otro detalle fascinante. En lugar de sentarse en la silla, los jinetes se levantaron en los estribos, inclinando sus cuerpos hacia adelante. Esta postura no solo les daba más velocidad y un perfil más bajo, sino que también hacía más difícil para los defensores otomanos apuntar, y el ruido de los cascos resonando sobre el terreno habría sido ensordecedor, lo que también contribuyó a desmoralizar a los defensores. La batalla de Beersheba tuvo importantes consecuencias estratégicas. Permitió a las fuerzas aliadas romper la línea de Gaza-Beersheba y avanzar decisivamente en Palestina. Para la caballería Anzac, la carga de Beersheba se convirtió en un símbolo de su coraje, determinación y la eficacia de sus tácticas. A pesar de las bajas, 31 muertos y 36 heridos en los dos regimientos, lograron tomar 38 oficiales y 700 militares de otros rangos como prisioneros y capturar 6 cañones de campaña. El legado de la caballería Anzac en la Primera Guerra Mundial, especialmente la carga de Beersheba, perdura como uno de los episodios más heroicos y audaces de la historia militar australiana y neozelandesa. Estos jinetes de leyenda demostraron que, incluso en la era de la guerra moderna, la caballería, con la táctica y el liderazgo adecuados, podía seguir siendo una fuerza decisiva en el campo de batalla. Espero que os haya gustado esta entrega de la lista de caballería. El próximo vídeo se centrará en la antigüedad. Hablaremos sobre la caballería asiria, un tema fascinante, tanto por el pueblo que atesora una curiosa fama, como por las peculiaridades de la lucha a caballo por aquel entonces. Nos vemos.